Esto es Del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿tú cómo estás? Feliz viernes. Bastante bien, bastante feliz viernes. Un día presagia el descanso del fin de semana. Uno se hace un poco más informal y yo creo que tenemos un tema sumamente bonito hoy. Vamos a hablar de nuestra niñez, de la niñez que todos hemos tenido, todos quienes nos escuchan han sido niños, algunos en cierta forma seguimos siéndolo, etcétera, ¿no? Y yo creo que es algo que siempre toda persona piensa mucho en su niñez, en cómo fue, en cómo sigue siendo, etcétera, etcétera. Entonces yo quería preguntarte, Jesús, para empezar, ¿cómo fue tu niñez? Qué buena pregunta, Fernando, y gracias por la idea de este tema. Me encanta, me encanta. Mira, Fernando, déjame empezar por decir la palabra mágica y clave que todos, ojalá todos pudiéramos decir cuando nos preguntan cómo fue nuestra niñez. Mi niñez fue muy feliz. Fue muy feliz porque mi mamá tenía un talento, una capacidad, una magia de hacernos creer que nosotros éramos los príncipes y las princesas del mundo, que todo era perfecto, que éramos queridos y adorados por todos y que no nos hacía falta nada. Y objetivamente hablando, cuando miramos hacia atrás y con ojos de adulto veo la realidad en la que vivíamos, mira, esa no fue la realidad todo el tiempo. Mi mamá realmente creó una ilusión para nosotros cinco de estabilidad, de inclusive abundancia, de felicidad y de estabilidad, que en realidad no necesariamente era el caso todo el tiempo. Nosotros somos clase media, total clase media, pero mis abuelos, nosotros somos lo contrario a las historias de éxito. Mis abuelos fueron más ricos que mis padres. Entonces, mis padres estaban en una condición económica muy diferente a la de sus padres. Entonces, yo creo que mi mamá se esforzó en crearnos la ilusión de una infancia como la que ella tuvo. Y lo logró perfectamente. Y yo no me di cuenta que nosotros éramos tan pobres. Nunca fuimos pobres, pero entienden lo que quiero decir. Teníamos mucho menos de lo que mi mamá nos hizo creer. Y nunca en ningún momento sentimos que nos hacía falta algo o que teníamos alguna carencia. Y fue basado en amor, en cariño. Mi papá siempre estuvo presente, mi papá siempre estuvo ahí, mi papá fue una figura presente, una figura fuerte, una figura de autoridad importante, pero mi mamá fue la que hizo que ese hogar fuese un hogar y que nosotros 7, los Rodríguez Reolón, nos sintiéramos una unidad. Entonces, mi infancia fue muy bonita porque yo crecí rodeado de amor, rodeado de una idea, de una sensación de que todo lo que necesitaba lo tenía. Y te voy a decir una cosa, la nostalgia más grande que me da de mi infancia es lo que en realidad sí teníamos, que era la idea de nosotros 7. Yo cuando veo a familias que se divorcian, que los padres se separan y que los hijos pierden esa unidad, la cosa que me da más tristeza es pensar que no van a tener eso que yo tuve o que nosotros 7 tuvimos, que era esa idea de que mi papá, mi mamá y nosotros 5 éramos una unidad, éramos un grupo sólido y que podíamos enfrentar el mundo, ¿no? La seguridad que yo tengo en la vida y esa capacidad de creer que todo lo puedo, lo debo a esos años de infancia con mi papá y mi mamá y mis hermanos. Cuéntame ahora de tu infancia, que tú tienes unas historias muy lindas también. Cuéntanos. Sí. Bueno, yo los primeros 10 años de mi vida los viví en un pueblo muy lindo de Venezuela, de la costa central de Venezuela, llamado Macuto,
Pueblo, por cierto, con una historia muy larga y muy bonita, una historia muy interesante en sí mismo, ¿no? Vivíamos en una casa más o menos comunal, porque ahí vivían mis abuelos, en una casa muy grande. Vivían mis abuelos, unas hermanas de mi mamá, mi papá y yo vivíamos como en una especie de pequeño de apartamento en un lado de la casa, bueno, una casa de esas viejas grandes, ¿no? Mm. Siempre hubo mucho amor. Mi mamá, por supuesto, de mujer también muy, muy creativa, muy de estimularnos la imaginación, de crear juegos para estimular nuestra intranquilidad ante las cosas, ¿entiendes? Ujú. Y cuestionar y enseñarnos, pues siempre, ¿no? Pero ahí tengo que decir que mi casa quedaba en un pueblo que tenía una particularidad que no es fácil encontrar realmente en ningún pueblo, que es que tenía un gran paseo. Mm. Estaba a orillas del mar y había un paseo de muchos kilómetros donde no pasaban los carros. Entonces era seguro y yo me podía dar el lujo de ser un niño de 6, 7 años y andar por esos parajes solo. O Wow. sea, o con otros amigos. No te necesitaba estar con nadie que me llevara o nadie que me acompañara. Entonces yo rodaba bicicleta con mis amigos o solo por todas esas extensiones. Podía elegir de repente, me paraba en una de las playas, dejaba mi bicicleta sin amarrarla, nada, era dejarla ahí listo. Me iba y me daba un baño en la playa y seguía, ¿no? Ah. Entonces, caramba, esa sensación de libertad tan grande, esa sensación de conocer a todo el mundo en ese pueblo, esa sensación de, bueno, de vivir en una casa grande, antigua, mítica, ¿sabes? Hace que uno crea o uno sienta un pasado mítico, Ujú. lleno de figuras, llena de personajes interesantes. Mi abuela era toda un personaje, era comiquísima. Y mi mamá también, pues me estimuló mucho la imaginación, aunque ese aspecto específico de mi infancia, yo quisiera hablarla en el próximo segmento. Vale, perfecto. Déjame preguntarte algo rapidito. ¿Era tu abuela materna o tu abuela paterna? Mi abuela materna. Materna, ok, la mamá Yo de tu abuela. a mi abuela paterna, yo la conocí tarde, o sea, prácticamente de adolescente. Ok, 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 ok. Mira, Fernando, qué lindo. Déjame hacer un comentario aquí rapidito que tiene que ver con Makuto. Y tu infancia tiene una conexión con la infancia de mi mamá. Claro, es otra generación, pero mi mamá, sus años de adolescencia y sus 15 años, toda esa parte tan mágica para una señorita, sobre todo en esos años, los vivió en Makuto. Uy, qué Entonces, belleza. Makuto ha sido siempre para nosotros, los Reolón, también tiene esa cuestión mítica de la que tú estás hablando. El paseo Makuto siempre ha sido algo Sí. que mi mamá referenció. Y cuando tú hablas de Makuto, te siento que eres casi como mi primo, simplemente porque Makuto lo tenemos en común. Aunque te digo, fue mi mamá la que vivió allí, es decir, que fueron dos generaciones completamente distintas. Pero Claro. Makuto tiene esa cosa mágica, que los que vivieron en Makuto Oye, sí, vale. lo, No lo lo, olvidan no lo nunca, ¿no? olvidan. Qué maravilla, qué maravilla. Pero te voy a hacer una pregunta yo a ti. Quiero que me hables de Ujú. la imaginación. Es algo que comentaste y me pasaste la palabra. Pero antes de yo hablar de mi imaginación, voy a rebotarte la pelota. Cuéntame Ok. en qué pensaste cuando estabas hablando, cuando nombraste la imaginación. Bueno, mira, la imaginación es la creación de un mundo, fantástico, un mundo tuyo. Es la reinterpretación de la realidad que te rodea. Y no solamente la creación de un mundo para observarlo o para tenerlo como fondo, sino para que tú interactúes como el personaje que eres, en realidad el personaje principal. Pues es como que tú dices, yo voy a hacer una historia, yo soy el protagonista, pero yo me voy a crear la escenografía, yo me voy a crear lo que me rodea. Y entonces, claro, Makuto, siendo como era, de un lado el mar y del otro una cordillera gigantesca, hermosísima de montañas,
me daba el escenario perfecto para todas las aventuras mentales que yo tuviera. Yo incluso a veces pues estaba con mis amigos y los estimulaba a que inventáramos cosas, a que lucháramos contra enemigos invisibles. Era un poco Don Quijote, ¿tú me entiendes? Esa cosa de que tú llegas a imaginar tanto, que llegas a otorgarle a esas figuras fantásticas una existencia casi carnal, ¿me entiendes? Entonces, yo me creé, y además en Macuto había muchas leyendas fantasmales, había mucho fantasma, porque había muchas casas viejas, ¿no? Entonces, yo podría decir que yo viví una infancia llena de fantasmas, fantasmas creados por mí, pero también fantasmas que deambulaban en Macuto y que uno a través de la imaginación hacía más o menos reales y más o menos tangibles y conversabas con él. Entonces, yo me acostumbré, por ejemplo, a hablar solo, es decir, yo hablaba con algo que no existía y eso me ha acompañado siempre. Yo voy rodando en mi carro y voy hablando con alguien que soy yo mismo, que está dentro de mí, pero que no soy yo exactamente, porque yo necesito ese diálogo con seres imaginarios que viene de mi infancia en Macuto. ¿Y tú Qué qué tal? maravilla, qué maravilla, qué maravilla. No, bueno, yo creo que quizás por eso es que los dos estudiamos comunicación social, ¿no? Que en Venezuela era como que lo más cercano a hacer cine o a hacer otro tipo de cuenta historias, ¿no? Exacto. Que los dos sentimos. Yo siento que la imaginación siempre fue mi mejor amiga. Yo siento que a mí, tú sabes, esas cosas que te lo dicen tanto que al final uno no sabe si era de verdad una característica mía o algo que me inculcaron al hacerme creer que lo que yo tenía, pero a mí toda la vida me dijeron que yo era muy creativo, toda la vida me metieron eso en la cabeza, que yo era muy creativo, pero lo que sí te puedo decir es que objetivamente hablando, sí yo utilizaba mucho mi imaginación y siempre era el que empezaba las ideas para los juegos, sobre todo cuando jugábamos con nuestros vecinos o con nuestros primos cuando nos visitábamos en sus casas o en mi casa. Siempre había una historia, siempre alrededor de una historia, o hacíamos o inventábamos un banco, y entonces desde dibujar los billetes hasta inventar la caja registradora y las cajas, los cashiers, las cabinas para los cajeros, o un supermercado. Entonces era muy cómico, Fernando, porque nos demorábamos tanto, esto era la historia con los primos, nos demorábamos tanto preparando el juego, que a la hora de abrir la tienda o a la hora de abrir el banco, ya nos teníamos que ir y nunca llegábamos a jugar, era muy divertido. Pero también entonces yo empecé también en esa época a montar especies de obras de teatro. Cuando tuve las manos, yo era adolescente, tenía como 12 o 13 años, cuando tuve acceso a la primera cámara de video, primero Super 8, después cámara de video, inmediatamente empecé a hacer películas con efectos especiales y de terror. Mi hermano Juan Pablo le encantaba que yo hiciera maquillaje de heridas en su cuerpo, porque él se quedaba así medio dormido, así casi que como una siesta y meditación A la simultánea. vez. Y yo me ponía, mira, y le robaba mi máximo descubrimiento fue el uso de la pintura de uñas rojas de mi mamá o de mis hermanas, porque cuando la pones para pintar las heridas, que pareciera que está siempre fresca, que no se seca, porque brilla tanto. Ese fue el mayor descubrimiento. Entonces yo utilizaba papel toalé, goma de pegar ega, y hacían una especie como de mezcla de masilla así, tipo papel maché para hacer las heridas y para dar la impresión de que había un hueco. Y entonces utilizaba témperas y otras pinturas, pero chamo, el día que descubrí la pintura de uña para crear la sangre que parecía brotando en ese momento, me cambió la vida, me cambió la vida. Y entonces, por supuesto, entonces, en las películas fue la otra cosa que para mí fue un escape y fueron dos cosas, un escape a mundos fantásticos y también una fuente de inspiración para crear mis propios mundos fantásticos. Mi papá todos los fines de semana nos daba, mira Fernando, yo creo que eran, si no me equivoco, creo que eran 10 bolívares. Eran 2.50 cada uno en la entrada del cine de matiné y 2.50 para la chuchería. Una vaina ridícula comparada con cosas de hoy en día, porque suena a que no era nada, pero con eso íbamos mi hermana,
Milagro, mi hermano Juan Pablo y yo al cine todos los fines de semana y nos alcanzaba para comprar una chuchería cada uno. Y en Venezuela, para los que no sepan o que no se acuerdan, los fines de semana en matiné pasaban todas esas películas de los años 60, 70, 50 que los estudios Disney filmaron. Todas esas cosas como Ajá. desde Sí, Mary sí. Poppins hasta Los hijos del Capitán Grant, el 20.000 leguas de viaje submarino, Chitty Chitty Bang Bang, y para ustedes contar. Y todas esas las veíamos una película por fin de semana. Y eso para nosotros era como, primero un escape físico. Nos salíamos de la casa, nos íbamos los tres solos, sintiéndonos que éramos grandes. Y segundo, qué rico ver una película, ¿sabes? No hay nada todavía más rico que ver una película. Sí, Cuéntame, señor. Sí, cuéntame señor. bueno, tú ya hablaste de tus muertos y tus fantasmas, que es difícil superar eso, pero qué de esas características que marcaron tu infancia, tu personalidad en tu infancia, has logrado mantener hoy en día, Fer? Wow. Bueno, una de las cosas que yo siento que perduran es nunca perder la capacidad de sorpresa, la capacidad de maravilla ante las cosas más sencillas. O sea, una hormiguita caminando para mí es fascinante. Porque o sea, eso no es algo racional, eso es algo espiritual, ¿no? Es que como que tú tienes esa capacidad de maravillarte ante la vida, ante los fenómenos, desde una forma distinta. Yo creo que tiene que ver con el pensar, el ver y pensar distinto, que es lo que tiene un niño, ¿entiendes? Y por eso era que yo también tenía lo mío con juegos, ¿no? Y los niños, a veces incluso mayores que yo, preferían los juegos que yo organizaba, porque siempre eran distintos a lo convencional. Tú sabes que siempre policías y ladrones, la ERE, el escondido. Yo siempre inventaba cosas un poco más, que en esencia a lo mejor el principio era el mismo, unos perseguían a otros y lo que fueran, pero con argumentos, ¿entiendes? Argumentos distintos, ¿entiendes? Entonces buscaba una Eso historia, eleva el ¿entiendes? juego inmediatamente, claro. Claro, porque entonces había una recompensa que había que buscar y entonces ustedes se oponían, entonces era más bien como una especie de argumento cinematográfico. Entonces todo el mundo se sentía en una misión, ¿entiendes? Y además era distinto, también estaba la cosa nueva, le decía, mira, tú eres los príncipes que van a salvar y ustedes son los brujos. Entonces la gente decía, oye, tengo que asumir el rol de un brujo. Eso no es lo usual en los juegos, ¿no? Que unos persiguen y los otros corren y ya. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me ha quedado de la infancia de otras, es la capacidad de pensar distinto, de ver las cosas de otra manera, de ver las cosas, por ejemplo, la gente ve un edificio, yo a lo mejor veo un hormiguero gigante, ¿me entiendes? Y entonces así voy interpretando la forma en la que se mueve la gente de adentro y trato de hacer ese paralelismo entre algo que he observado en otro lado y algo que estoy observando en el momento. Pues entonces, pensar distinto creo que es una de las cosas importantes. Y otra es no tomarme las cosas nunca demasiado en serio desde el principio, sino tratar de entender el lado lúdico de las cosas, ese lado de juego, ese lado de buscar la parte, vamos a decirlo, entretenida de las cosas y no ser excesivamente racional, también la he conservado en la infancia. Qué ¿Y tú? chévere. Mira, yo creo que hay un paralelismo súper interesante entre lo que tú dices y cómo yo me siento, porque cuando estabas contando tu manera de jugar con tus amigos y esa cuestión de traer un argumento, me sentí muy reflejado en eso. Cuando nosotros jugábamos abajo en el patio del edificio con nuestros vecinos y teníamos bicicletas, yo no quería que simplemente era dar vueltas con la bicicleta, inventábamos algo que había que llevar un cargamento y pasar el dinero de una bicicleta al otro porque venían los ladrones. Siempre había una historia. Y una cosa que me parecía muy, muy divertida a mí, que yo creo que a mis vecinos y a mi hermano a los 5 minutos les parecía la cosa más aburrida del mundo, era que en el patio del edificio, el perímetro completo tenía como una cerita que era como de nada más de unos 15 centímetros de ancho.
Y Ajá. a mí me parecía lo más divertido del mundo, era imaginarme que sobre el borde de un precipicio, que abajo había lava y que teníamos que caminar pegados de la pared y dar la vuelta completa a la cosa. Y entonces Wow. cuando están esos challenges de hoy en día que ponen en TikTok y eso, donde la gente dice, el piso es lava y la gente brinca y se monta en muebles, así como que yo jugaba eso hace X años, que no voy a decir Exacto. cuánto porque no me quiero deprimir, pero ese era uno de mis juegos favoritos. Y de verdad, te digo sinceramente, yo creo que a mis hermanos y mis vecinos a los 5 minutos les parecía aburridísimo porque no se imaginaban la lava tan peligrosa como yo me la imaginaba. Claro. Pero esa, mira, la capacidad de asombro y la curiosidad de la cual hablamos el otro día, que es esas dos fuentes son las que hacen que tengamos nuestra mente abierta, es lo que yo he mantenido, ¿no? Es lo que yo he cultivado y he protegido también. A mí me cuesta mucho imaginarme a mí mismo como un adulto serio. Yo me sigo viendo como el chamito un poquito off, un poquito loquito, un poquito extravagante en su manera de ver las cosas, porque siempre la veo desde un punto de vista distinto. Y eso me ha ayudado muchísimo profesionalmente, porque en las reuniones, cuando estamos en una reunión y estamos hablando de un proyecto, etcétera, etcétera, a mí siempre se me ocurre una cosa que a los demás no se le ocurre. Entonces, Sí, muevo la conversación o empujo la conversación hacia un área donde de otra manera no se hubiese explorado, y eso hace que los proyectos crezcan. claro, La otra claro. cosa que, sí, ¿verdad? Es como muy chévere. La otra cosa que a mí también mantengo, y por eso es que me encanta actuar, por eso cuando puedo actuar, actúo, y me encanta dirigir, el fin de semana estoy muy contento porque domingo, lunes y martes voy a estar en un set dirigiendo, es porque Qué bueno. literalmente es como jugar. Vamos a pretender que somos otra cosa y vamos a Sí, imaginarnos cosas. Y eso a mí me parece tan divertido, Fernando. Me enriquece, me llena de dicha y de sí, alegría y de energía. Eso me renueva muchísimo. sí, señor, es verdad. Y a veces uno se da cuenta que ser otro también es parte de uno, es otro que está dentro de nosotros y no y lo despertamos, ¿entiendes? Sí, es Exacto, verdad. exacto. Sí, sí, sí. Ahora, una cosa, Jesús, que te quería comentar, a ver si te pasa lo mismo. Estoy casi seguro que sí. O sea, yo prácticamente no tengo duda de que me vas a decir que sí. Yo evalúo mucho el niño interior de las personas, con su capacidad para relacionarse con los niños. Ujú, Porque el adulto en general se relaciona con el niño como adulto ujú. y le hace unos juegos que el niño lo ve así como este es un señorote grandote tratando de moviéndose así como me muevo yo, pero establecer la empatía con un niño. Algunos adultos más bien los Ujú, asustan porque pretenden, tú sabes, hacerse los niños grandes y pensando que con movimientos y con imitaciones así un poquito bufas pueden conectarse con el niño. Y en cambio, la gente que sí tiene de verdad un niño latiendo siempre en su alma, ujú. establece una relación absolutamente natural, fluida con un niño. No hace falta hacer nada, lo que hace falta es acercarse, mirarlo, hacer un par de movimientos y el niño dice, este es uno de los míos, ¿entiendes? Eso, eso a mí me encanta, porque yo tengo una, yo tengo una conexión y tremendamente buena y natural con los niños. A veces no hago nada, simplemente estoy sentado y se me acercan y me miran así como, mira, tú eres uno de los míos, Ujú, vamos a jugar. ujú. Y entonces al ratico ya nos estamos lanzando una pelota o jugando. Yo tuve una experiencia muy bonita con mis hijos, Enrique y David. Este, porque ellos siendo niños, yo diría David tendría 3 años, Enrique tendría 6, 7, este, yo agarré un muñeco que era un monito y yo creé un personaje Mm. que se llamaba David Enrique, con los nombres combinados de ellos dos. Este, Hacer reír a unos niños con un muñeco sin uno ser marionetista, ni, ¿me entiendes? No es fácil, no es Mm, fácil. Los niños no se ríen fácil y tú no basta que te agarres el muñequito y lo tires. No, no, eso no les impresiona en absoluto. Tú ujú. tienes que tocar esa vena de lo que realmente hace reír a un niño.
wow, sí gozábamos se orinaban, se revolcaban de la risa, porque de alguna manera ellos veían en ese personaje algo distinto a mí, no era yo moviendo un muñeco, el muñeco le llegaba a tener vida. Qué Y yo rico. creo que ese tipo de cosas, esa forma de poder jugar, de poder verdaderamente trasladarle vida a un objeto inanimado y hacerle un personaje fuera de uno y que uno se desaparezca, uno se haga invisible, Ujú. eso para mí son aspectos importantes de haber conservado esa vitalidad, esa inocencia, ese descaro y esa audacia de ser niño, y que no debe abandonarse nunca porque es lo que nos da frescura, nos da juventud, nos da audacia, nos da humildad Ujú. y nos da también la capacidad de inventar permanentemente. Es como decir, mira, yo soy un trabajo en progreso, yo no soy un individuo terminado, acabado, o sea, yo no estoy completo, yo estoy todos los días evolucionando, aprendiendo como si tuviera 3 años, aunque tenga 50, porque todavía en el fondo conservo algo del niño que está aprendiendo de cualquier cosa que se le atraviese. Mira, qué bellamente expresado, Fernando. Y sí, mira, tienes toda la razón. Yo estoy muy de acuerdo contigo y me siento muy identificado con la manera como expresas tu relación con niños. Yo me llevo muy bien con niños. Yo siempre he dicho que yo soy como que el super tío, no solamente porque tengo una colección grande de sobrinos y sobrinas, sino que además, de hecho, cuando conocí a las mamás biológicas de mis hijos, ellas estaban buscando literalmente a un super tío. Y yo dije, mira, no hay nadie mejor tío que yo. Y es precisamente por esa manera natural de conectar con los niños, que tiene que ver exactamente con lo que tú estás describiendo. Yo creo que tiene que ver mucho porque tú y yo no hemos olvidado cómo nos sentíamos cuando éramos niños y cómo nos gustaba que nos trataran, que es básicamente con respeto, entender que somos Exacto, niños, pero exacto, trátame con respeto. Y esa cosa de mirarlos a los ojos y hacerlos sentir que son la cosa más importante durante esos momentos, es exacto. un valor gigantesco. Entonces se siente, me encanta como lo dices tú, es uno de los nuestros. Y es una manera muy bonita de explicarlo porque literalmente se siente así. Yo creo que Sí, la capacidad de mantener esa chispa, esa curiosidad, esas ganas de jugar, esas ganas de reinventarse, como tú dices, es la fuente de la juventud eterna. Y cuando me preguntan por qué me veo joven, digo que es porque me siento joven. Y una de las razones por las que me siento joven, voy a parafrasear algo que tú dijiste porque no quiero robarte tus palabras, pero es exactamente lo que yo pienso. mira, Esa idea de que no importa no importa lo maravillosas de mis memorias, no importa lo maravilloso de los recuerdos que yo tengo, yo siempre dejo espacio para que algo mejor venga en mi vida en el futuro. Yo exacto. siempre espero que la mejor versión de mí mismo esté por llegar. Y nunca la voy a dejar llegar porque siempre quiero que sea inalcanzable para que esa evolución continúe. Y tú lo dijiste con tus propias palabras, yo traté de inventarlo de otra manera, pero estoy literalmente diciendo lo mismo que tú dijiste, Perfecto. porque me siento totalmente identificado contigo. Esa es la clave mire, no solamente eso, lo que comentaste también de no tomarse las cosas muy en serio es vital. A mí me Sí. encanta inventar canciones que no tienen ni sentido, ni rima, ni melodía, porque ni sé cantar, ni soy músico y tengo una voz nefasta, pero me encanta. Entonces, y a mí me encanta imaginarme qué pasaría si la vida fuese un musical y que la gente empezara a cantar de la nada. Entonces, Exacto. muchas veces cuando estamos cocinando, yo me pongo a cantarle unas canciones a Christopher. A veces él está de mejor humor y empieza a cantar y me acompaña y me da rabia porque sus rimas son mejores que las mías. Pero otras veces me Nada es ve, perfecto. nada, exacto, pero otras veces me ve así como que Jesús, ¿a ti qué te pasa? Y bueno, ¿y por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, Fernando? ¿Verdad? Sí, vale. Mira, Jesús, yo resumiría esta sensación de nunca abandonar la niñez o abandonarla sin que nos abandone el niño,
como yo lo resumiría en una palabra, que es el título de un libro que está en mi casa. Yo nunca tuve la oportunidad de leerlo. Siempre he querido leerlo y creo que lo voy a hacer en algún momento. Se llama La alegría de vivir. Eso para mí resume el alma del niño. O sea, un niño no sabe por qué, no le interesa por qué, pero un niño tiene la alegría de vivir. Todo es la felicidad de existir, ¿entiendes? De que todo es maravilloso, de que él puede levantar la mano, de que él puede ver las cosas, de que él puede sentir el aire, de que él puede tocar el piso. Eso es suficiente para un niño. Esa capacidad de regocijarse por todo lo que le rodea, por todo lo que ocurre, por todo lo que siente, es lo que yo diría que resumo como la alegría de vivir y que es lo que lo acompaña a quienes somos niños toda la vida. Wow. Wow, no, maravilloso, maravilloso. Me hiciste recordar que nosotros siempre estamos hablando de los libros que más nos han influenciado y las cosas que más bellos recuerdos traen. Yo, antes de pasar a hablar de lo que no nos deja dormir, tengo que nombrar a Julio Verne y cómo Julio Wow. Verne y sus libros y su literatura me marcó, me enriqueció, me abrió la imaginación y me hizo ser quien soy yo hoy en día. Julio Verne para mí es algo muy especial en mi vida. ¿Cuál es tu libro, el libro que más te golpeó en el buen sentido de Julio Verne? De Julio Verne, creo que tengo que ser totalmente sincero y decir que fue 20.000 leguas de viaje submarino, porque la manera como él metió tanta información científica en ese libro y que me hizo aprender tanto de biología marina y del mundo y de geografía mundial, gracias a ese libro, tengo que reconocerlo. Pero el que me llamó más la atención, sí que casi me daba dolor de cabeza, pensando cómo se le ocurrió la parte de resolver los retos de ingeniería en la construcción del cohete, fue el de la Tierra a la Luna. Y Wow, esa cosa sí. que él describió, cómo el cohete iba colapsando internamente para suavizar los efectos de la gravedad escapando de la atmósfera. Eso me dejó así, o sea, me dice, no puede ser cómo a alguien se le ocurra eso, no puede ser. Y claro, Sí, seguro que wow. él estaba leyendo y estaba investigando y hoy en día me imagino de dónde sacó la información. Pero en el momento que lo leí, Fernando, me No, dolió no. la cabeza de lo increíble que me resultó. Y ponerlo en una historia. Fíjate, mi libro Exacto. favorito de Julio Verne es La Isla Misteriosa, Oh, porque wow, ok. como unos náufragos, absolutamente, prácticamente con lo que tenían puesto, logran hacer fuego, logran hacer, bueno, luego, Cyrus Smith llega a hacer nitroglicerina para abrir un hueco en una pared de granito y refugiarse en una cueva. Los tipos, o sea, la cantidad de cosas, a mí me gusta esa novela, porque es como la historia humana en la saga de unos náufragos. Cómo ellos reconstruyen la civilización con lo que tienen a la mano, con lianas, oye, yo lo hablé una vez, que cómo ellos hacen fuego. No, ellos no sabían cómo hacer fuego, le daban a las piedras, le daban a los palos. No había aparecido Cyrus Smith, que era el ingeniero, que era para la época, era una profesión nueva relativamente. Y el tipo, estaban muertos de hambre, no encontraban nada que se pudiera comer crudo, o sea, perdón, que se pudiera comer crudo. Y llegó Cyrus Smith y le quitó 2 relojes de esos que tenían, tú sabes, los que se colgaban Sí, que colgaban con una cadenita, les sí. quitó la tapa a uno, le quitó la tapa al otro, los llenó de agua y les selló los bordes con fango mezclado con algas Ajá. e hizo una lupa. Y O creó la sea, lupa. Hizo una tú eres un lupa. Sí, genio, sí, sí, mano. sí, Cyrus sí. Smith es un genio, Mira, Fernando, definitivamente. te recomiendo, ¿sabes qué libro te recomiendo? Porque he estado leyendo tus cortos y por la manera como escribes y tu Ajá. amor por Julio Verne y por toda esta mezcla de conocimiento científico aplicado a historias, te recomiendo el libro que Tom Hanks escribió, creo que fue hace 2 años, que se llama Uncommon Type. Es una colección Ok, de historias cortas, que ok, unas mejores buenísimo. que otras, pero las que son buenas son geniales, chamo, te van a encantar. Te lo Ok, recomiendo y se lo recomiendo a todos los que nos escuchen. gracias que lo voy a hacer.
Dale, Ese, buenísimo. ese es otro que tiene un niño interno, ¿viste? Tom Hanks. Totalmente, Sí. totalmente, totalmente. Qué rico, qué rico, qué rico. Mira, Fernando, lamento que después de hablar de cosas tan lindas y maravillosas, cambie el tema y traiga a colación lo que no nos deja dormir este día. Y con Sí. esto te pregunto, bueno, a lo mejor tienes algo positivo, pero la mía no es muy positiva que digamos. Te quiero preguntar a ti primero, ¿qué No, no, qué no te está dejando dormir? no es positiva. Tampoco es tan negativa ni nefasta, pero bueno, nada, que he visto noticieros de otros países, no de Estados Unidos, diciendo que en los Estados Unidos ha crecido, o sea, no ha bajado, mejor dicho, la cantidad de contagios del coronavirus. Y una de las razones que dicen es por la desobediencia voluntaria y casi militante de no respetar el distanciamiento social y el uso de las máscaras. A mí me parece, o sea, yo todavía no puedo entender aquello, porque si tú dices, bueno, si yo no lo hago por descuido o porque yo no siento que eso no, pero es que es una cuestión casi que ideológica, Ujú. ¿entiendes? Y ahí, bueno, digamos, los seguidores de Donald Trump son los líderes en esa conducta de ignorar y ahí yo digo que no entiendo, aunque no necesariamente porque yo no sé si es que son, no voy a decir que es que son esos nada más, pero hasta ahora, sí ha habido como una especie de desafío al distanciamiento social y el uso de máscaras, porque, bueno, sienten que no hace falta, que probablemente es una imposición, que qué sé yo, pues. Y yo creo que hay algo ahí también que tiene que ver con lo electoral, en el sentido de que todo lo que haga parecer que esta pandemia todavía es peligrosa y todavía tiene que respetarse, hace que las elecciones, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algo ahí electoral, entonces, mira, no lo puedo describir de una manera, digamos, racional. Yo creo que hay elementos eh, ideológicos, también hay elementos irracionales, Ujú, que pueden ser similares a aquellos que dicen que hay una tierra plana, pues, y que tú les ujú. puedes dar todas las razones posibles y siempre te van a buscar argumentos que si no son anticientíficos, son conspirativos. Bueno, es que esa es la sociedad que quiere imponer un modelo, no sé qué cosa, yo no creo en eso, tal y cual y cual. Pero evidentemente eso ha ayudado a que los contagios aumenten, eso ha ayudado a que pues no se haya bajado la curva. Entonces, que uno no respete los lineamientos que la ciencia eh, propone, basado en teorías conspirativas o voluntarismo, me parece muy peligroso. Y otra consecuencia negativa de eso es que se desprestigia la ciencia, Exacto. ¿entiendes? Porque entonces se le asocia con agendas que realmente no tienen la ciencia. La ciencia no Ujú. tiene ese tipo de agenda. Puede haber científicos con agendas, no lo dudo, Exacto. pero si hay un consenso de que usar las máscaras disminuye hasta en 90%, cuando hay dos personas con máscara, la inmunidad es de 90%, o sea, la probabilidad de que haya un contagio es menor de 10%, es 90 y tanto por ciento. Oye, eso yo creo que eso no obedece a ninguna agenda ideológica ni a ninguna agenda política, eso es una cuestión fáctica. Claro. Pero bueno, entonces me perturba eso. Sí, Me no, perturba. eso compartimos esa frustración, Fernando. Y sí, yo creo que tú tienes mucha razón cuando asocias eso con esta idea de Donald Trump de siempre mostrar una pose de fuerza y de poder y haber lamentablemente asociado el uso de las máscaras con una señal de debilidad. Y precisamente estamos más débiles que nunca por no usar las máscaras. Lo mío Claro. también tiene que ver con la pandemia. Yo hace un par de semanas hablé de que no me dejaba dormir el hecho de que tantas
personas están en peligro de perder sus casas o los lugares donde viven por no poder pagar sus rentas o sus hipotecas. Eso, por supuesto, todavía no me deja dormir, pero voy a hablar específicamente de las millones de personas que han perdido su seguro médico porque el sistema de seguro médico en este país está asociado con los empleos. Y a las personas perder sus empleos, pierden su seguro médico. Y ese doble golpe, Fernando, doble golpe de quedarte sin trabajo y quedarte sin seguro médico en medio de una pandemia es algo demasiado, demasiado fuerte. Sobre todo porque acá, sabemos, el sistema médico en este país es ridículamente caro. Si no te cubre el seguro, no hay manera de no simplemente irte a la bancarrota, si no tienes seguro médico y te enfermas con una enfermedad que te mantenga en tu casa, en el hospital más de una semana, ya no hay manera de cubrirlo si no tienes seguro, a menos que seas Jeff Bezos. Estoy exagerando, por supuesto, pero es un punto que quiero que quede claro. Aquí, si uno es clase media y para abajo y no tiene seguro médico, uno no se puede enfermar. Entonces, perder el seguro médico porque hay millones, literalmente millones y millones de personas que lo están perdiendo a medida que la pandemia se incrementa, es algo que me preocupa muchísimo porque entonces las consecuencias a largo plazo, la cantidad de gente que no va a ir a los doctores porque no tiene seguro médico, entonces se van a enfermar peor. Y aquellos que entonces se endeuden y vayan a la bancarrota, que pierdan las consecuencias para el sistema no solamente de salud y las vidas que vamos a perder, pero también para las consecuencias para el sistema económico del país, el sistema financiero, son nefastas. Entonces, eso es encima de todo, encima de todas las preocupaciones que trae la pandemia, eso es una más. Es verdad. Qué fuerte, me dejaste pensando en otra cosa, que no era solo lo que yo traje, pero es verdad. Bueno, Fernandito, dime. No, que son cuestiones que deben examinarse seriamente porque tiene que haber lo que llamaban, ¿cómo se llama? De safety net. Uh-huh. Tiene que entonces a lo mejor fortalecerse o ampliarse hacia algunos otros sectores donde no hay safety net. Exacto. O sea, pero bueno. Bueno, amigo mío, feliz fin de semana. Disfruta el resto del viernes y el fin de semana y estamos hablándonos la semana que viene. Un abrazo grande. La semana que viene. Un abrazo grande. Bueno, las redes. Claro, las redes. Por favor, síganos. Síganos en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook del 305 al 310. Exacto. Y en la web del 305 al 310.com. Ahí tenemos podcast, tenemos artículos y tenemos pues información y tienen posibilidad de dejarnos sus comentarios y incluso sugerencias de futuros podcasts. Nosotros las atendemos con mucho gusto. Gracias por mantener ese website tan bonito, Fernando. De verdad que yo estoy muy orgulloso de nuestro website. Bueno, gracias. 100% tu esfuerzo. No te creas, de todos, porque yo me inspiro mucho en también las ideas que tú das. Bueno, te agradezco el piropo, pero estos créditos van todos a ti hoy. Gracias. Bueno, Fernando, querido, un abrazo. Bueno, un abrazo. Semana y suerte con todo. Pues, nos estamos hablando. Igualmente, Jesús. Un abrazote grande. Dale, chao. Pues.